Bueno, hermanos, buen día. Vamos a dar comienzo a esta primera parte de esta jornada bíblica y permaneciendo en pie vamos a tener una palabra de oración. Oremos. Bendito Dios y Padre nuestro que estás en los cielos, venimos delante de tu presencia en esta mañana, dándote gracias primeramente por la obra preciosa de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, el cual dio su vida y derramó su sangre por cada uno de nosotros. Y te damos gracias, Padre, porque tus misericordias se renuevan de día en día. Bendito Dios, queremos darte gracias en esta mañana por estos momentos en los cuales nos permites reunirnos un grupo de tus hijos para recordar estos hechos tan importantes que hacen a nuestra historia, pero también muestran tu voluntad para con tu pueblo. Que tú nos ayudes también en esta mañana a poder prestar atención a lo que tú nos quieres hablar a cada uno, conociendo nuestros corazones, nuestras necesidades. Te damos gracias por cada uno de los hermanos que en esta mañana han oído esta santa convocación, que tú los puedas bendecir a cada uno en forma personal y particular y a cada una de las iglesias las cuales representamos. Bendito Padre, gracias te damos nuevamente por esta obra de amor que se ha manifestado en medio de tu pueblo, que tú nos ayudes, nos bendigas, nos sostengas y nos perdones también por cuantas veces hacemos no conforme a tu voluntad. Nos ponemos en tus manos, dándote gracias por todo, en el precioso nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Queridos, tomen asiento. Y continuando con el programa, primeramente darle las gracias a la iglesia aquí en Manzanares, que ha abierto sus puertas para que esta mañana podamos tener esta reunión, que como decíamos es una convocación santa que el Señor ha hecho y que cumple también un mandato bíblico, que se los comparto en un salmo conocido, en el número 78. Podemos leer solamente 7 versículos introductorios, que dice así: Masquil de Asaf, escucha, pueblo mío, mi ley, inclinad vuestro oído a las palabras de mi boca. Abriré mi boca en parábolas, hablaré cosas reservadas de antiguo, las cuales hemos oído y entendido que nuestros padres nos las contaron. No las encubriremos a sus hijos, contando a la generación venidera las alabanzas de Jehová, y su fortaleza y sus maravillas que hizo. Él estableció testimonio en Jacob, y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos, para que lo sepa la generación venidera, y los hijos que nacerán, y los que se levantarán lo cuenten a sus hijos, a fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios y guarden sus mandamientos. Queridos, vemos en este pasaje simplemente que esta reunión es bíblica, conviene hacerla, debemos hacerla, y nosotros somos esta generación venidera, la cual no hemos conocido a nuestros mayores, pero es una obra del Señor que ha movido a través de los años y ahora nos toca a nosotros también como hijos de Dios aprender, escuchar y ser movidos también por el mismo espíritu que movió a nuestros hermanos allí en el año 1935. Que el Señor nos bendiga y nos ayude también en esta mañana a poder prestar atención, estar nuestro oído atento a lo que el Señor nos quiere hablar y llevemos también estas experiencias espirituales y esto que el Señor nos quiere dar a nuestras iglesias y compartámoslo y contemos también a nuestros hijos y a la generación que están haciendo las maravillas que el Señor hizo en medio de nosotros. Así que, queridos hermanos, que el Señor nos bendiga, nos ayude. Y ahora, para seguir con la reunión, vamos a ponernos de pie y leer todos juntos en Génesis capítulo 12, del versículo 1 al 8, para tratar el primer subtema, que es justamente el éxodo de un hombre. Génesis 12, del 1 al 8, puestos de pie, y lo vamos a leer en forma alternada, un versículo yo y uno ustedes. Dice así:
versículo 1. Empero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande, y bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Y bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti las familias de la tierra. Y fue Abraham como Jehová le dijo, y fue con él Lot, y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Aram. Y tomó Abraham a Sarai su mujer, y a Lot hijo de su hermano, y toda su hacienda que habían ganado, y las almas que habían adquirido en Aram, y salieron para ir a la tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. Y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Sichem, hasta el valle de Moré, y el cananeo estaba entonces en la tierra. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu simiente daré esta tierra, y edificó allí un altar a Jehová que le había aparecido. Y pasóse de allí a un monte al oriente de Betel, y tendió su tienda, teniendo a Betel al occidente y a Ai al oriente, y edificó allí altar a Jehová, e invocó el nombre de Jehová. Muy bien, hasta aquí la lectura de la palabra de Dios. Tomen asiento y le damos lugar ahora a nuestro hermano, el pastor de la iglesia, Ezequiel Encina, para que tome la primera parte. Que el Señor lo bendiga. Bien, primeramente quería dar gracias al Señor por esta oportunidad de poder realizar esta reunión por primera vez aquí en Manzanares, en nuestra iglesia, compartiendo siempre con David, con el propósito que los de esta zona se puedan acercar, ¿no?, en mayor cantidad. A veces cuando las zonas están lejanas se hace un poquito más difícil, pero ese es el propósito, así que gracias al Señor por esta oportunidad que nos ha dado de poder realizar esta reunión aquí en la iglesia, y deseando de todo corazón nos sea de bendición a cada uno de nosotros en nuestras vidas espirituales, ¿no? Reuniones en las cuales tienen como propósito, un poco lo decía nuestro hermano, recordar hechos, 90 años de este hecho, porque realmente es importante para nosotros recordar, porque somos dados muchas veces a olvidar, así que es importante conocer la historia de nuestras iglesias. Este es un hecho trascendente para nosotros, porque de aquí es que surgen nuestras iglesias, y no es por una familia, sino que es por la obra del Señor, por la obra que el Señor hizo y realizó en medio nuestro. Y es muy importante este hecho porque no solo debemos recordarlo, principalmente conocerlo, ¿no? Veo muchos jóvenes aquí, gracias a Dios, y el conocimiento de estos hechos muchas veces lo logramos a través de la participación una y otra vez en estas reuniones. Como decía nuestro hermano, somos una generación nueva. Yo tuve la bendición del Señor de poder escuchar a algunos de los hermanos que fueron parte de esta salida, ¿no? Muy poquito en mi juventud, un poquito a Siria, un poquito a Armando, un poquito a Nélida, pero hoy ya no están más con nosotros, ellos están con el Señor, y es importante entonces, primeramente, que nosotros conozcamos, sepamos cómo fue el origen de nuestras iglesias, conozcamos, sepamos cuál fue la obra del Señor que realizó en medio nuestro, pero con el propósito de no olvidar, porque somos dados a olvidar, pero por sobre todas las cosas
que nosotros también nos identifiquemos con esas experiencias y podamos reproducirlas hoy en nuestras vidas, ¿no? Porque entiendo yo que es lo que el Señor desea de cada uno de nosotros. No seguramente como lo vivieron ellos, pero sí alcanzar las experiencias, ¿no? Recordamos hoy, más allá que en el programa, nuestro hermano Hugo Pérez va a hablar más particularmente, ¿no?, del hecho histórico, pero quizás haya alguien que nunca ha venido, quizás haya alguien que nunca haya escuchado, pocas veces. Recordamos la salida de un grupo de hermanos en el año 1935 de la denominación, si no me equivoco, los discípulos de Cristo, una salida por ser fieles a Dios, ¿no? Por eso le llamamos el Éxodo, que significa salida del Nuevo Testamento. Estos hermanos salieron de su iglesia, en la cual se daban doctrinas no correctas, donde había apostasía en doctrinas, con el propósito de ser fieles a Dios. Y eso representó para ellos un sacrificio, y eso representó para ellos un dolor, y eso representó para ellos dejar, pero lo hicieron, salieron por el Señor, para el Señor, y realmente Dios tuvo propósitos maravillosos con ellos. Salió una familia. Hoy, por la gracia de Dios, y solo por la gracia de Dios, somos 20 iglesias, si no me equivoco, y no me olvidé de ninguna, ¿no? Una familia que procuró ser fiel, 20 iglesias que procuran ser fieles, ¿no? Entonces, esto es lo que recordamos, esto es lo que traemos hoy a la memoria, esto es lo que de alguna manera nosotros también tendremos que experimentar, para que también a través nuestro Dios pueda traer bendición a nuestras vidas y a nuestras iglesias, ¿no? Y como vemos acá en el programa, se han de tratar varios éxodos, varias salidas. El primero es el éxodo de un hombre, el éxodo de Abraham, y personalmente lo relacioné, valga la redundancia, con la experiencia personal. Un hombre que sale, un hombre que tiene esta experiencia, ¿no? Y lo relacioné con la experiencia personal de cada uno de nosotros en este sentido. Y creo y entiendo que esta es una historia y un hecho conocido por casi todos nosotros, ¿no? La salida de Abraham de Ur de los Caldeos, que fue una experiencia necesaria. Y vemos en el versículo 1 cómo Dios llama a Abraham. Dice: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que mostraré. Vemos aquí un llamamiento por parte de Dios a Abraham, un claro llamamiento para salir. Era necesario salir, ¿no? ¿Por qué era necesario salir? ¿Por qué Abraham tenía que salir de su tierra y de su parentela? Ur de los Caldeos, una ciudad, ¿no? Dice un autor fiel, donde había una importante civilización, ¿no? Y un centro de cultura, se cree, ¿no? Una ciudad muy pujante, podemos decir, pero una ciudad pagana, donde se adoraban dioses, ¿no? Que no era el verdadero Dios. Entonces, por eso el Señor llama afuera a Abraham. Era necesario que Abraham saliera para que Dios pudiese obrar los propósitos maravillosos, ¿no? Muy maravillosos que tenía para con Abraham, que aún están relatados en este pasaje que hemos leído. Y Dios siempre es claro para con los suyos.
Y el llamado a Abraham fue totalmente claro, ¿no? No dio lugar a equivocaciones. Vete de tu tierra y de tu parentela. Abraham tenía que salir, irse de su casa, de su lugar y de su familia. Y Dios es claro, queridos, también con cada uno de nosotros. Dios también nos llama a nosotros a salir, ya quizás no de esta manera, pero hay un llamamiento también para nosotros, para que podamos salir de muchas cosas de las cuales debemos salir para que Dios pueda hacer una obra preciosa en nuestras vidas. Y muchas veces utiliza el Señor todos los domingos, ¿no? Todas las reuniones, pero estas reuniones especiales, para dejarnos bien claro en nuestros corazones que Él también a nosotros, ¿no? Muchos años después de Abraham, 90 años después de nuestros amados mayores, también nos está llamando. Y quería que leamos un pasaje, sin perder acá, en 2 Corintios, en Josué, no 2 Corintios, primero Josué, ahí cerquita de Génesis. Josué capítulo 24. Para que veamos un poquitito lo que pasaba con Abraham y para que veamos también a qué nos llama también hoy el Señor a nosotros. Por eso decía al principio, insisto, ¿no? Estas reuniones nos sirven para conocer, para entender, para saber, pero también para tener experiencias y poder alcanzarlas, cada uno de nosotros. Josué capítulo 24, Josué 24, el verso 2 dice: y dijo Josué a todo el pueblo: así dice Jehová, Dios de Israel, vuestros padres habitaron antiguamente de otra parte del río, es a saber, Tare, padre de Abraham y de Nachor, servían a dioses ajenos. Entonces allí en Ur de los Caldeos y la familia de Abraham, eran idólatras, servían a dioses ajenos. Por eso era necesario, por eso hacía falta que Abraham saliera de aquel lugar, ¿no? Y dejara esas cosas para que Dios obrara sus maravillas. Y también es necesario que nosotros salgamos de tanta miseria, de tanto pecado, de tanta maldad que hoy en día impera en medio nuestro, ¿no? Tantas porquerías, tantas tentaciones. Conocemos un poquito, sabemos, creo, cómo estamos viviendo en este último tiempo. Por eso es necesario también que nosotros salgamos de todas esas cosas. 2 Corintios, ahora sí. 2 Corintios, capítulo 6. Son versículos conocidos. Segunda Corintios, capítulo 6, versículo 17. Dice así: por lo cual, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Apartarse, salir, separarse, ¿no? Es también la experiencia que nosotros tenemos que alcanzar de todas aquellas inmundicias. Dice lo inmundo, busqué lo que significa inmundo: muy sucio, asqueroso, repugnante, impuro, deshonesto. ¿Cuántas de esas cosas no hay en este mundo y en este tiempo? No que debemos dejar de vivir en el mundo, pero sí que debemos salir de esa. Esa es la experiencia, ¿no?
Ya no tal vez como ellos salir de la iglesia, ¿no? Sino ahora nosotros salir de todas esas inmundicias espirituales que nos rodean. Pero también pensaba en Abraham, y leyendo un poquitito sobre Ur de los Caldeos, que les comenté, qué ciudad que era, ¿no? Una ciudad pujante, una ciudad, un centro de cultura, una gran civilización. Y también conocemos que Abraham era un hombre rico. Así que Abraham tenía una buena posición. Y sin dudas que Abraham en Ur de los Caldeos se encontraría muy cómodo, muy conforme, con mucho confort para lo que representaba la época en aquel tiempo. Sin embargo, Dios le dijo a él que tenía que salir, ¿no? Y que tenía que dejar esa comodidad y pasó a ser nómade, ¿no? Ir de un lado a otro, ¿no? Y extendía sus tiendas, leemos en Génesis, muchas veces. Tuvo que dejar su comodidad, tuvo que dejar su confort. Cosa que yo lo relacionaba para nosotros, haciéndolo práctico, con muchas situaciones lícitas en nuestras vidas, que impiden que Dios haga una obra, como la que hizo en Abraham, o como la que hizo en nuestros mayores, hoy en nosotros. Y nos llama a dejar, ¿no? En parte quizás nuestro amor al trabajo, nos llama a dejar quizás en parte nuestro amor al estudio y a cosas lícitas, muchas de ellas, ¿no? Que tenemos cada uno de nosotros en nuestra vida, porque hoy está muy en boga eso, ¿no? La comodidad y el confort, y cómo muchas veces eso impide al creyente. Y lo tomaba para mí, por eso hablaba de que es una experiencia personal, la salida de un hombre. Y cada uno de nosotros tenemos que analizarnos y vernos en ese sentido. Nuestros hermanos en el 35 dejaron muchas cosas. Se publicó o se compartió un escrito de la hermana Silvia, no sé si lo han podido leer, ojalá que sí. Que ella fue una de las que salió, ¿no? Y ella ponía allí, ¿no? Cómo le dolió a ellos como jóvenes dejar la iglesia, ¿no? Y tener que dejar de compartir con otros jóvenes para estar solos. Y como le decía el Diosa, ¿no? A Liborio, la iglesia de tu casa. Entonces, hay muchas cosas y muchas situaciones, quizás voy a nombrar algunas que van a parecer tontas, ¿no? Pero cómo nos impiden a los creyentes, ¿no? Cuando hace frío y no venimos a la iglesia, cuando hace mucho calor, cuando llueve, decimos, está lloviendo, ¿no? Como en este caso quizás para algunos, si es lejos, es muy lejos, ¿no? Voy si me llevan en qué. No, el colectivo, hasta allá, ¿no? Siempre pienso, ¿no? Nosotros no nacimos con auto, siempre el colectivo y el tren. Nuestros hijos nacieron en auto. Qué difícil es decirle, bueno, tomate el colectivo, anda caminando. La comodidad, el confort, ¿no? Pequeñas cosas que nos dan risa, pero que si nos ponemos a pensar, ¿cómo nos impiden servir al Señor, no? Y Abraham tuvo que salir de todo ese confort, de toda esa comodidad, y nuestros hermanos también, ¿no? Lo cual, sin dudas, representará un sacrificio, un sufrimiento. Claro que si ellos sufrieron, ellos tuvieron que dejar, ellos sacrificaron, ¿no? En su caso particular, y ahora cada uno de nosotros también tenemos que experimentar, tengo que experimentar mi vida personal, el éxodo, la salida de todas esas cosas, ¿no? Y quería que leamos un versículo en Lucas, si no me equivoco.
Lucas 16. Para que veamos qué importantes son las pequeñas cosas que quizás nos dan risa, pero cómo influyen en nuestra vida y qué importante es poder experimentar, ¿no?, esta salida. Lucas 16, el versículo 10 dice: el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Esta es la generación del confort y de la comodidad, y eso es lo que el mundo nos mete en la cabeza, y eso es lo que el diablo promulga, y eso es lo que a nosotros también hoy nos influencia y nos afecta como hijos de Dios. Impide muchas veces que Dios haga una obra que la desea hacer, que ya la hizo con nuestros mayores, una obra maravillosa en nuestras vidas. El Génesis es un libro, dice Benjamín Fay, cuyo significado significa origen y que habla de principios. El principio de la vida, el principio del pecado, el principio del castigo, el principio del pueblo de Dios. Y acá vemos un principio, el principio de una experiencia que, queridos hermanos, como todas las experiencias espirituales, se tiene que renovar. O sea, tienen que volver a vivirse. Valga la redundancia, experimentarse. Acá, en el programa que tenemos, vamos a ver muchos éxodos. ¿A través de qué? Del tiempo. O sea, una experiencia que se fue renovando. Abraham, el pueblo de Dios, el Señor Jesucristo. El año 1935. Y ahora también es necesario que nosotros renovemos esta experiencia. El Señor llamó a nuestros mayores. Ellos oyeron su llamado, salieron, dejaron su comodidad, estuvieron dispuestos a sufrir, a dejar, a entregarse, y hubo bendición. Y hoy nosotros no podremos ser fieles si no experimentamos en nuestra vida el éxodo. No podemos ser fieles por el éxodo de ellos. Tendremos que ser fieles por el éxodo de ¿quién? Mío, el de Ezequiel. Por eso esto habla de una experiencia personal, la salida de un hombre. Y ahí es donde muchas veces nosotros fallamos y nos quedamos con lo que ellos hicieron. Qué precioso lo que hicieron. Y cuando uno más conoce, qué experiencia que tuvieron. Pero no nos podemos quedar con eso. Eso nos tiene que ayudar para, como dijimos al principio, esas experiencias las tengamos ahora nosotros. Y así como ellos fueron fieles, nosotros lo seremos si alcanzamos la experiencia de la salida. De todas estas cosas que tienen que ver con mi vida personal y que tienen que ver con una decisión personal de cada uno de nosotros. Estas pequeñas cosas que nos dan risa. El que es fiel en lo poco, lo es en lo mucho. Entonces acá está, entiendo yo, para mí, ¿no? Y es lo que yo le pedí al Señor, que me hable a mí. Lo que el Señor desea hoy para nosotros, para esta generación. Para que cuando Él venga, nuestras iglesias permanezcan fieles. Nuestros amados hermanos ya no están, ¿no? Y a veces va pasando el tiempo, ¿no? Y uno se va poniendo más grande
y va mirando para atrás y cada vez hay menos hermanos. ¿Qué quiere decir? Que la responsabilidad recae ¿sobre quién? Sobre nosotros, ¿no? Y aunque realmente no le llego ni a la suela del zapato a ninguno de ellos, entiendo que el Señor nos ha llamado a nosotros. Y eso es lo que yo entendí y debemos comprender. Y qué precioso que es cuando vemos que esto se cumple. Lo vemos en Abraham. Abraham salió, y leamos, ya para ir finalizando. Génesis 12. Para que también nos aliente y nos anime a nosotros en esta experiencia, ¿no? Abraham salió. Dice, empero Jehová, Génesis 12, el versículo 1, empero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela, a la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y bendecirte y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Y acá viene, ¿no?, la obra maravillosa del Señor. Y bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré. Dice, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Abraham salió, ¿no? ¿Y a quién se refiere este versículo? A nuestro Señor, ¿qué? Jesucristo. Hubo una maravillosa bendición. Gracias a la obediencia de Abraham y al propósito de Dios. Nuestros hermanos salieron en el 35. Una familia que procuró ser fiel. 20 iglesias que procuran. ¿Hubo bendición? ¿Y si salimos nosotros? ¿Será diferente? También habrá bendición. También habrá bendición, pero ahí está nuestra decisión personal. Nuestra decisión, la salida de un hombre, la experiencia de un hombre, mi experiencia. Dios me llama a mí, Ezequiel, y cada uno ponga su nombre para que salga. Y finalmente, para terminar, hermanos, Hebreos capítulo 11. Deseando ahora este versículo pueda ser en nosotros una experiencia verdadera, no que solo sea un deseo o una emoción, sino realmente podamos comprender esto en nuestros corazones y que esta sea nuestra experiencia. Hebreos 11, el versículo 8, dice, por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir por heredad y salió sin saber a dónde ir. Dice, siendo llamado, ¿qué hizo? Obedeció. Hoy y cada domingo y cada reunión Dios nos llama. Y entiendo que lo hace con mucha claridad. Y ahora Dios permita que nosotros, cada uno, ¿no?, en el lugar en el que estamos, en la experiencia en la que estemos, podamos obedecer, sabiendo y entendiendo que es necesario y que esa obediencia, sin dudas, traerá bendición no solo a nuestras vidas, a nuestra familia, a nuestra iglesia, a la hermandad, la salida de un hombre, la experiencia personal. Que el Señor les bendiga, queridos hermanos. Pensaba cuando tu hermano hablaba que
no es para corregir nada, por supuesto, pero esa fidelidad que los hermanos tuvieron, si ustedes han leído un poquito los documentos que se mandó, el hermano Ezequiel decía, el pastor Ezequiel decía, ser fieles, obedecer. Pero ahora yo les pregunto a ustedes, ¿qué fue lo que movió esa fidelidad? ¿Qué los movió? Porque ellos, ¿qué dijeron? ¿No me gusta el pastor? ¿No me gusta cómo predica? ¿Qué fue lo que movió esa fidelidad? ¿Cómo? El amor al Señor y la palabra. Entonces, cuando nuestro hermano hablaba de salir y obedecer, uno es fiel y obedece al Señor y lo va a poder obedecer cuando nosotros lo amemos realmente y amemos su palabra. Si yo no amo la palabra del Señor, no amo al Señor, eso ha de hacer que no pueda ser fiel. Uno es fiel a algo cuando lo ama. Cuando uno ama algo, es fiel y se mantiene constante. ¿Cuándo cambiamos de trabajo, por ejemplo? Cuando lo que nos ofrecen es mejor. Entonces, nuestro hermano bien decía, el dejar, pero voy a poder dejar cuando yo entienda que lo que el Señor me ofrece es mucho mejor. Y porque amo a mi Señor, y porque amo lo que Él me da, quiero ser fiel y me quedo. Entonces, la pregunta que yo me hacía y me venía a la mente del apóstol Pedro, cuando el Señor le decía, Pedro, ¿me amas? Y Pedro finalmente, ¿qué le dijo? ¿Tú sabes qué? Todas las cosas, ¿tú sabes qué te quiero? Y el Señor nos ama. Entonces Él espera de nosotros ese amor hacia Él. Que el Señor nos ayude y también en las oraciones personales, serle sincero al Señor. Decirle yo, Señor, ¿sabes que te amo o que no te amo? ¿Que te quiero o no te quiero? Y ahí va a marcar también el camino hacia la fidelidad y este éxodo que nuestro hermano muy bien ha explicado. Queridos hermanos, antes de darle lugar al pastor Daniel Esquilini, vamos a ponernos de pie para tener una palabra de oración. Le voy a pedir al pastor Pablo Ochoa si puede tener una palabra de oración, si quiere acercarse, si se escucha bien. Amado Dios, bendito Padre que estás en los cielos, venimos, Señor, reverentemente delante de tu santísima presencia en esta hora. Muy agradecido, Señor, por poder estar aquí en tu casa, en tu santo templo. Y lo hacemos, Señor, primeramente rogándote el perdón de mis faltas, mis pecados, rogándote que la sangre preciosa del Señor Jesús me lave y me limpie de toda maldad. Y agradecido, Señor, porque una vez más las puertas de este lugar se pudieron abrir, porque deseamos honrarte, glorificar tu nombre. Deseamos, como se ha dicho, hacer memoria de las maravillas que tú has hecho, de lo que tú has obrado en hombres fieles, en hombres sencillos, en hombres y mujeres humildes a ti, pero que se han dejado utilizar por ti, han sentido ese llamado, como lo ha sentido Abraham. Gracias, Señor, por esa fidelidad hacia ti, hacia tu palabra, ese amor hacia tus cosas, ese temor, esa reverencia, Señor, que realmente pueda ser también así en nuestros corazones, que sintamos ese amor hacia tu palabra, hacia velar, hacia cuidar, Señor, la doctrina que tú nos has dado, las prácticas santas, Señor, que están escritas en tu santo libro. Señor, perdona nuestras desviaciones, perdona nuestros pecados, perdona nuestros amores en el mundo, en las cosas del mundo, y ayúdanos a salir. Ayúdanos a dar ese paso de obediencia a ti, dejando todas las cosas de este mundo, poder seguir mirando al ejemplo, al autor y al consumador de la fe, a nuestro Señor Jesucristo. Que realmente podamos hacerlo así, ir caminando, mirándolo solo a Él, y mientras esperamos su santa venida, Señor. Así, Padre, rogamos que tú nos sigas presidiendo en esta hora, que tú nos hables,
que tú, Señor, sigas tocando nuestros corazones, guíes en esta hora también al hermano que ha de compartir la palabra y así también al resto de los hermanos que han preparado, Señor, tu palabra en este día para que todo pueda ser guiado del Espíritu Santo, que todo, Señor, pueda ser para tu gloria y alabanza y podamos salir fortificados de este lugar. Te lo pedimos todo en el nombre precioso del Señor Jesús. Amén.